el primer capítulo nos habla sobre que el hombre ya no tiene interioridad y es todo aquello que nos daña el alma, que nos entraña el corazón y que nos conmueve. Todo esto afecta la interioridad. Esiaca dice que el hombre vive más exteriormente que interiormente. Y eso quiere decir que nos centramos en cosas que no son parte de nuestra vida interna, lo cual nos genera un vacío. Hemos perdido la capacidad de estar con nosotros mismos. Habla del hombre prometeico, que no se centra en la introspección o en la contemplación, sino quiere vivir activamente en la realidad que lo rodea. Necesita acción práctica y cambios tangibles. El hombre perdió su energía interior y tiene una incapacidad de vivir en sí mismo y se basa constantemente en lo que lo rodea y sus funciones. Todo lo hacemos con tanta velocidad o siempre hacemos cosas que nos generan ese algo y tratamos de siempre resolver las cosas lo antes posible. El capítulo 2 se titula El desarraigo, que habla que el hombre de hoy ha perdido sus arraigos. Nos hemos convertido en todo menos en seres orgánicos. Y este ser orgánico es el que busca conectar con cosas más grandes que él mismo, nuevas ideas, culturas o experiencias que lo hacen crecer como persona. Habla que el hombre ha perdido sus valores y nada más está cumpliendo con lo exterior de la sociedad. Cada vez se ve más hacia el futuro y se pierde el respeto por las cosas que considerábamos sagradas. Se han perdido nuestras raíces, lo que hace que el hombre se encuentre desorientado. El hombre también ha perdido las conexiones que tenía con Dios y con la tierra. Ya no siente la necesidad de trascender, pero tampoco se arraiga a las tradiciones y se vuelve muchísimo más fácil de manipular. Se nos hace muy fácil hoy en día no tener relaciones duraderas. Sin relaciones estables, ahora todo es descartable. El capítulo 3 se titula La masificación. Y la masa, como comenta Ortega y Gasset, no se refiere a ninguna clase social, sino que es un tipo de persona que sigue a la mayoría sin pensar por sí mismo. Esta persona no tiene ideas propias, solo adopta lo que los demás piensan, hacen o creen. El hombre masa es un hombre conformista que no busca la verdad y renuncia a su individualidad. Él se siente cómodo siendo igual a los demás y pierde su personalidad en este proceso. Ortega y Gasset se refieren que a la masa no se limita a clases sociales bajas o medias, sino que se encuentra en todos los grupos, hasta en los más distinguidos donde la falta de originalidad y uniformidad son más comunes. En el capítulo 4 nos habla sobre la sociedad moderna, que otra característica del hombre moderno es el igualitarismo, que es esta tendencia a hacer que todos los individuos sean iguales, tanto en apariencia externa como en su forma de actuar y pensar. Tienden a desaparecer las diferencias de clases sociales, géneros y personalidades. Parece que todos seguimos las mismas modas, nos comportamos muy similar y adoptamos los mismos gustos. Esta uniformidad es consecuencia de la masificación, es decir, que la sociedad empuja a las personas a formar parte de un grupo homogéneo en lugar de tener sus propias características. Las personas hoy en día tienden a tener las mismas ideas, consumen los mismos medios de comunicación y adoptan las mismas creencias sin cuestionarse, lo que crea una pérdida de creatividad e innovación. Es necesario que cada quien crea su individualidad, ya que llegamos a ser una sociedad que tiende a ser uniforme y homogénea. La adicción a la televisión ocurre cuando una persona siente necesidad fuerte de verla, incluso se afecta a su vida diaria. Quienes la sufren suelen ver muchas horas de televisión sin control, dejando de lado actividades importantes como el trabajo, los estudios o las relaciones sociales. Este problema se debe a que ver la televisión puede generar placer inmediato, haciendo que el cerebro busque repetir la experiencia. Con el tiempo, la persona puede volverse dependiente, sintiéndose incómoda o ansiosa cuando no puede verla. Para evitar esta adicción, es importante establecer límites en el tiempo de pantalla y encontrar otras actividades que brinden satisfacción, como el ejercicio, la lectura o compartir tiempo con amigos y familia. En el capítulo 6, la urbe macrocéfala habla sobre cómo las ciudades modernas han crecido enormemente, afectando la vida de sus habitantes. Antes, las ciudades eran más pequeñas y humanas, fomentando la cercanía y las relaciones personales. Ahora, las urbes gigantes son frías y anónimas, con calles rectas que buscan eficiencia pero eliminan identidad y calidez. Esto genera desarraigo y soledad, haciendo que la gente viva en aislamiento, aunque rodeada de multitudes. El transporte público y las fábricas refuerzan esta falta de comunicación.
Algunos reaccionan con individualismo extremo o actitudes extravagantes para destacar. Además, el crecimiento sin control de estas megaciudades amenaza con abarcar todo el planeta, lo que podría intensificar la desconexión humana y la pérdida de identidad. En el capítulo 7, la técnica deshumanizante y el economismo, analiza la relación problemática entre el desarrollo técnico y económico y la condición humana en la sociedad moderna. Identifica las dos grandes tentaciones. Entre ellas, el número 1 sería ver la técnica como un sustituto de la salvación religiosa, pero en la tierra. 2. La fe ciega en el progreso indefinido como garantía de mejora humana, que explica cómo la economía se ha convertido en la teología del siglo XX, creando el Homo economicus, un ser humano valorado únicamente por su rendimiento y utilidad económica. Señala el peligroso surgimiento de la tecnocracia, donde los ingenieros sociales manipulan técnicamente a las personas. También describe un sistema económico donde el trabajo humano se vuelve cada vez más superfluo, mientras las riquezas provienen principalmente de la especulación. Advierte sobre un mundo donde los desempleados son considerados superfluos y donde conceptos como la empleabilidad imponen una precariedad permanente que somete más a los trabajadores. En el capítulo 8, sobre el consumismo, se describe al hombre moderno como un ser consumista en una sociedad regida por el mercado. Inspirado en los autores, se expone cómo la obsesión por la producción y el consumo ha convertido al individuo en un homo economicus, priorizando el éxito económico sobre valores éticos y espirituales. El empresario, enfocado en el crecimiento sin cuestionar su propósito, y el consumidor, atrapado en la utilidad material, reflejan una civilización de medios que ha desplazado fines trascendentales. El consumismo, con raíz metafísica, busca llenar un vacío existencial sustituyendo la admiración por ideales humanos por la idolatría del éxito económico. Bueno, en el capítulo 9 se habla sobre el hedonismo, que es una corriente filosófica que sostiene que el placer es el objetivo principal de la vida. En la sociedad moderna, este pensamiento se refleja en la búsqueda constante de gratificación instantánea, ya sea a través de bienes, el entretenimiento o el confort personal. Sin embargo, esta mentalidad puede llevar a la superficialidad y al descuido de valores trascendentales como el compromiso, la responsabilidad y la ética. El hombre moderno, bajo esta influencia, prioriza el disfrute momentáneo sobre la reflexión profunda y el sentido de trascendencia. En el capítulo 10 hablamos sobre el relativismo, que sostiene que no existen verdades absolutas, sino que todo depende del contexto cultural, social o personal. En el mundo actual, esto se traduce como una diversidad de opiniones y estilos de vida donde cada persona construye su propia visión de lo que es correcto o es incorrecto. Si bien esto puede fomentar la tolerancia, también puede generar una crisis de valores, ya que la ausencia de principios universales puede hacer que el hombre moderno carezca de un sentido claro de dirección y propósito, llevando a la falta de compromiso con ideales sólidos. Y en el capítulo 11 se habla sobre la informalidad, que se refiere a la falta de estructura, normas o compromiso en diferentes ámbitos de la vida moderna. Se observa en la inestabilidad laboral, en relaciones interpersonales sin vínculos profundos y en una educación donde la disciplina se debilita. Este fenómeno contribuye a una sociedad donde el sentido de responsabilidad disminuye, lo que puede afectar el desarrollo individual y colectivo. En el hombre moderno, la informalidad se traduce en una vida menos estructurada, donde el compromiso como proyectos a largo plazo se ve sustituido por la improvisación y la flexibilidad extrema. Y en el capítulo 12 se habla sobre el naturalismo, que ve al ser humano como un ser puramente biológico, explicando que su ciencia y comportamiento únicamente desde la ciencia y la evolución, dejando
de lado cualquier noción de trascendencia o espiritualidad. Bajo esta perspectiva, el hombre moderno se enfoca en el conocimiento empírico y en la tecnología como medios para entender y transformar su realidad. Si bien este enfoque ha permitido avances científicos y tecnológicos, también puede llevar a la pérdida de un sentido de propósito más allá de lo material, reduciendo la experiencia humana o progresos biológicos y socioculturales sin dimensión espiritual. Al empezar el capítulo 13, que trata acerca del inmanentismo, nos podemos percatar que está muy presente en el pensamiento moderno, ya que es descrito como una tendencia de ver la vida terrenal como el único horizonte posible, negándose a cualquier dimensión trascendental o espiritual. Esto en el aspecto filosófico afecta de manera que el conocimiento deja de basarse de manera objetiva y se centra solo en el sujeto, siendo una concepción antropocéntrica, o dicho de una forma más sencilla, se ve como si el humano fuera el centro del universo. Al igual que en la teología, la religión es secularizada, es decir, es puesta lejos de ser una prioridad. El hombre es influenciado por el racionalismo y el modernismo, rechazando la idea de que una verdad podría ser revelada por Dios. El filósofo Antonio Gramsci mencionaba que el inmanentismo ha sido el principal unificador de la modernidad, y que la filosofía idealista alemana, la economía liberal inglesa y la política revolucionaria francesa han convergido en un mundo sin trascendencia y se queda solo el permanecer. Se dice que el inmanentismo, lamentablemente no es nuevo, es la consumación de una tendencia filosófica y política que se ha considerado a lo largo de la historia. Sé que lo que acabo de explicar es un poco teórico y complejo, pero un ejemplo cotidiano de esto podría ser que en el sistema educativo legal muchos colegios y universidades enfatizan que el conocimiento sea en lo técnico, en lo científico, dejando de lado las humanidades, la filosofía, la religión. Por estas razones, los estudiantes son formados para que sean buenos profesionales, pero realmente no necesariamente buenas personas. Se les enseña a ser exitosos, pero no a reflexionar sobre su propósito en la vida. El 14, que trata acerca de la pérdida del sentido de la existencia, se destaca que a pesar de los avances tecnológicos y materiales, el hombre se encuentra en un estado de vacío y de desesperanza. El filósofo Viktor Frankl lo describe como una patología donde, a pesar de que el individuo encuentre éxito material, sentirá un vacío y una carencia de propósito y significado. Esto puede llevar a problemas como la drogadicción, la depresión, la violencia, y estos todavía pueden llevarnos al nihilismo. Un ejemplo de esta carencia puede ser una persona que tiene un buen trabajo, tiene éxito en este trabajo, sale todos los fines de semana, disfruta y goza de los placeres de la vida moderna, pero cuando está sola siente un gran vacío, preguntándose: ¿para qué hago todo esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y al no encontrar respuesta puede caer en una ansiedad o una depresión. Finalmente, en el capítulo 15, que es acerca de las falsas espiritualidades, se critica la atracción del hombre moderno por religiones esotéricas, el New Age y diversas sectas que buscan llenar el vacío espiritual con prácticas sincréticas. Se menciona cómo varias de estas quieren suplantar el cristianismo con un enfoque pseudo-religioso basado en la autosuperación, en la negación de la trascendencia divina. Y un ejemplo de esto puede ser una persona que practica yoga porque está de moda y sigue gurús y coaches de autoayuda que le dicen que crea en la energía del universo, que consulte sus horóscopos. Pero esta persona ve la espiritualidad solo como una herramienta para sentirse bien, sin compromiso moral ni búsqueda de la verdad. Se concluye que se ha llevado a una crisis total a la cristianidad, que se promueve un mundo sin valores trascendentes y se llega incluso a la advertencia sobre la tendencia de un nuevo orden mundial, donde la religión se seculariza y el hombre es despojado de su dimensión espiritual.